En una sala repleta de brillo y murmullos, una sola frase cambió el rumbo de una ciudad entera. No pertenece a este evento, dijo Harrison Blackwood con voz medida, y la copa de champán en la mano de un huésped casi tembló al chocar contra el cristal del centro de mesa. Fue una frase breve, fría como el mármol del vestíbulo, y la sala, que hasta hacía un minuto celebraba donaciones y nombres en placas doradas, se detuvo como si alguien hubiera apagado la orquesta. Dorothy Washington estaba sentada en la tercera fila, junto a la fila de benefactores cuyos apellidos se repetían en los folletos. Tenía 70 años menos 10, la piel marcada por los años pero la espalda erguida como si fuera un poste que no supiera sucumbir. Llevaba un broche pequeño en la solapa que decía, Donante, Washington Enterprises. Discreto, casi invisible entre los encajes y los lazos. Había llegado sola. Caminó con paso pausado por la alfombra, y se sentó como quien ocupa un lugar que le corresponde por hecho y por historia. Harrison la señaló con la punta de su dedo, antes de que ella pudiera responder. Lo hizo como quien señala una mancha en una mesa. Ella no debería estar aquí, repitió, y la risa contenida de la mesa de los Blackwood rodó por la sala como una ola helada. Catherine, su mujer, levantó el teléfono como sostiene un trofeo para grabar, y Madison, la hija, ya buscaba el ángulo perfecto, sonrisa de influencer incluida. Preston, el hijo menor, evitó la mirada de su padre. Su incomodidad era un acto involuntario que lo humanizaba en medio de tanto pulido social. El comentario no llevaba insultos explícitos, no necesitaba gritos para humillar. Era una microagresión envuelta en etiqueta, una exclusión selecta, un «no eres de los nuestros», pronunciado ante la esfera que decide proyectos, hospitales y fundaciones. Las cámaras internas del evento se inclinaron hacia Dorothy, como si una escena se hubiera iniciado sin ensayar. El fotógrafo social, James Brooks, apretó el obturador. El clic fue una sentencia que se multiplicaría en pantallas. Robert Kim, encargado de seguridad, se levantó. Su traje demasiado oscuro contrastaba con la incomodidad visible en sus manos. Angela Price, coordinadora del evento, cruzó el salón en zancada ligera, buscando atajar lo que no supo si podría detener. En un rincón, la doctora María Santos, directora del hospital, notó la tensión con el profesionalismo de quien sabe que las relaciones públicas pueden tocar la estabilidad de una licitación. Su voz, cuando apareció, fue solo un intento de poner calma. Por favor, esta es una gala benéfica, enfoquémonos en la causa. Sonó a petición y a advertencia. Había algo de institucional en su timbre, una responsabilidad que no se puede delegar a vanidades privadas. Madison no dejó pasar el instante. Una historia en directo, la cara maquillada, la risa contenida que pretendía neutralidad. Esto es solo un malentendido, escribió en el texto superpuesto mientras su público, habituado a novedades, ya empezaba a responder. No bastaron 30 segundos para que el clip cruzara muros y se transformara en un registro que no pedía permiso. El propósito de la reunión era recaudar, pero la escena se transformaría en evidencia. Michelle Torres, reportera de Sociedad, soltó un «esto se pone interesante» en su mensaje directo y empezó a dictar notas. La humillación se desparramó en pequeñas explosiones. Susurros, miradas cruzadas, notificaciones que tintineaban con insistencia. No había insulto sonoro. Había una remoción social que era peor. Era mirar a alguien y decidir en público que su presencia es un error. Dorothy no alzó la voz. Su mirada no pidió permiso ni desafió con acritud. Contuvo la respiración y dejó que la sala hiciera el resto. En su bolso, su teléfono vibró con insistencia. No era la primera vez que alguien la trataba como si fuera una sombra incómoda. Había construido años de calma sobre esa sensación. Pero esa noche había cámaras, y las cámaras cambian el peso de la humillación. La vuelven registro, y el registro puede convertirse en prueba. Quédate hasta el final para ver cómo una llamada cambió $900 millones. La difusión fue casi automática. Un story, un clip de 30 segundos, y el algoritmo comenzó a empujar hacia arriba. Miles, después decenas de miles. En menos de una hora,
La escena ya tenía un hilo que la conectaba con un rumor peligroso. Dorothy no era una asistente anónima. Cuando James Brooks revisó su tarjeta de memoria en la oscuridad de la cabina fotográfica, vio más que una serie de imágenes. Reconoció el broche, el nombre en el centro del programa, el lugar que la señora ocupaba en el folleto de donantes. Mientras la narración del momento giraba en la sala, la doctora Santos se acercó a Dorothy con la calma de quien atiende un daño que podría requerir intervención institucional. «Siento mucho esto», dijo la doctora con una mano en el antebrazo de Dorothy, gesto que pretendía contener pero que no borraba la contusión emocional. Angela Price murmuró algo sobre revisar la lista de invitados. Robert Kim señaló discretamente hacia la salida como si propusiera un retiro caballeroso. Dorothy negó con la cabeza. No quería que la retirasen como un objeto que causaba problemas. Estaba allí por una razón integral. Washington Enterprises figuraba como patrocinador del proyecto de expansión que aquella noche justifica los aplausos. Fue entonces cuando sonó la llamada. Dorothy la miró, como si la voz del teléfono tuviera la forma de una pausa necesaria. El nombre en la pantalla era familiar y al mismo tiempo capaz de transformar la noche. Jamal. En un movimiento que no buscó atención pero la consiguió, Doris, es decir, Dorothy, se alejó unos pasos, apoyó su mano en la barandilla y atendió la llamada. Jamal Washington no era un nombre desconocido en la sala. Se susurraba, se mencionaba en conversaciones de negocio y a veces con reverencia. CEO de Washington Enterprises, la empresa que figuraba como contratista principal del proyecto de expansión del hospital. Su firma figuraba en los documentos financieros que permitían que la gala tuviera sentido. Aportes, contratos, planes. Lo que nadie sabía en ese salón era cuán vinculado estaba Blackwood Tech a la obra. Un subcontrato significativo para los sistemas inteligentes que prometían modernizar la infraestructura. La cifra de ese subcontrato circuló en papeles, y algunos la conocían. 47 millones. Un número real que aparecía en folios de licitaciones y en el expediente técnico. No era el total, no era el gran titular. El titular era otra cifra, 900 millones. El valor total del proyecto de expansión, donde Washington Enterprises figuraba como la columna vertebral del financiamiento y la ejecución. Jamal habló al oído de su madre con la calma de quien conoce la magnitud de lo que oye. «¿Estás bien?», dijo. Su voz mezcló preocupación y ese filo del mando que sabe actuar velozmente. Dorothy contó la escena en pocas frases, describiendo la humillación como quien relata una caída que no desea magnificar, pero sí documentar. Jamal escuchó, y en silencio, evaluó. En su despacho, rodeado de pantallas y reportes, el CEO palpó la red. Las imágenes emergían ya en redes, y los nombres, Blackwood Tech, Washington Enterprises, comenzaban a relacionarse en la conversación pública. Para Jamal, el problema ya no era solo personal. Era reputacional. Era contractual. Era institucional. Respiró hondo y dijo, con esa voz que la junta directiva conocía bien, «No lo permitiremos». No ofreció detalles, solo un mandato que habría de activar procedimientos. Dorothy colgó y volvió a su lugar. El silencio que la rodeó ahora era expectante. Nadie sabía todavía la cadena que esa frase había puesto en movimiento. Harrison empezó a comprender lo que estaba en juego cuando su teléfono vibró contra el mármol de la mesa. Su equipo de relaciones públicas le susurró por el auricular que lo que parecía un malentendido empezaba a devorar atención online, que los hashtags acumulaban juicios y que una figura de peso, Washington Enterprises, aparecía en el centro de la ecuación. La sala, que hacía 10 minutos celebraba nombres en una pantalla LED, ahora miraba a Harrison como si esperara que su familia deshiciera aquel acto en un gesto público de humildad. Harrison se levantó, la educación del ganador de licenciaturas y MBA en su porte. Se acercó a Dorothy con una sonrisa que intentó ser conciliadora. «Lo siento, señora. Fue un comentario mal interpretado», ofreció, con la ligereza de quien considera las disculpas un trámite rápido. Catherine publicó una historia corta pidiendo entender, y Madison subtituló con un corazón, ya calculando la narrativa que convenía. Dorothy no contestó en el momento.
Su respuesta fue un gesto mesurado. Apretó el broche de su chaqueta con la yema de los dedos, como quien reafirma una identidad. No obstante, la llamada había activado a otra figura que no estaba presente físicamente: Jamal. En menos de 5 minutos, su equipo legal había hecho un barrido en los contratos, y apareció un parágrafo que, leído con rapidez, resultó letal para las intenciones de la familia Blackwood. En el expediente, una cláusula conocida por su nombre y número fue la que puso la palabra suspensión sobre la mesa. Sección 12.7. Un texto que permitía, ante evidencia de conducta que dañara la reputación o que violara estándares de conducta, la suspensión inmediata del contrato principal sin penalización automática, y la imposición de auditorías y medidas correctivas para la continuación. Cuando Jamal decidió que aquello no quedaría en una disculpa de salón, su respuesta tuvo forma legal y pública. Con calma operativa, envió un mensaje a su equipo: activar sección 12.7, solicitar informe preliminar de impacto reputacional, suspender pagos y detener cualquier transferencia relacionada con el hito contractual siguiente. 5 minutos, murmuró alguien en su despacho cuando los equipos recibieron la orden. La residencia digital de la gala empezó a arder con notificaciones. En la sala, Harrison miró sus manos mientras su sonrisa se endurecía. No era solo que su familia quedase mal ante el público, era que la maniobra podría paralizar negocios enteros. La palabra suspensión cayó como una losa. Catherine intentó matizar lo que su marido había dicho con una confesión de contrición pública. No fue nuestra intención ofender. Fue un intento de apagar un incendio con un vaso de agua. Jamal no lo aceptó como resolución. Desde su despacho, pidió que la decisión se hiciera pública. Un comunicado breve que mencionara la investigación preliminar y la suspensión invocada bajo la cláusula correspondiente. Michelle Torres, que ya olfateaba el titular de la noche, no perdió el tiempo. Su voz en la transmisión en vivo informó que Washington Enterprises había requerido informes y que, mientras se determinaba el alcance del daño reputacional, se solicitaban auditorías externas. Las cámaras del evento enfocaron a Harrison. Su rostro perdió color. Preston, distraído, dejó sobresaltar la verdad de su conciencia. Miró a su hermana y buscó una ruta que fuera menos pública, menos cruel. Dr. María Santos entendió con precisión lo que la suspensión significaba para el hospital: retrasos, incertidumbre, necesidad de reprogramar pagos y de encontrar alternativas técnicas para no paralizar una obra que beneficiaría a pacientes. Pero la directora supo también que no podía pedir a Jamal que ignorase un agravio que ahora circulaba como prueba. Su responsabilidad con el hospital no podía confundirse con la permisividad social. Se acercó a Dorothy y, en voz baja, le propuso coordinación institucional para aclarar la situación. Necesitamos mantener la infraestructura de salud en marcha, dijo la doctora, pero también la integridad del proceso. Fue una frase que trató de equilibrar dos polos que aquella noche estaban en tensión: la urgencia sanitaria y la demanda de justicia. La sala se convirtió en un teatro de expectativas. Los invitados que depositaron cheques en la mesa central miraban ahora con una atención nueva. Lo que antes era una oportunidad de networking se tornó en un caso de estudio. Las conversaciones se volvieron silenciosas y calculadas. Un aplauso desde la distancia intentó recomponer el ambiente, pero era como aplaudir en un hemiciclo donde una sentencia se estaba redactando. Jamal no había venido a la gala, pero su sombra atravesó las pantallas. Ordenó a su equipo que pusiera condiciones iniciales: formación obligatoria sobre inclusión y conducta para cualquier subcontratista involucrado, auditorías externas trimestrales supervisadas por la Fundación Washington, un objetivo verificable de participación de contratistas minoritarios en el próximo año, una cifra concreta, por ejemplo el 30% de participación en contratación directa o subcontratación estratégica en 12 meses, y la publicación pública de informes anuales sobre diversidad y cumplimiento. No eran promesas de redención, eran requisitos para continuar. No habló de multas ni de persecución,
Habló de condiciones para que el contrato, ese gran contrato de 900 millones que sostenía la obra, pudiera reconsiderarse. Cuando Jamal autorizó la suspensión provisional, la noticia se filtró como electricidad. En la pantalla gigante del salón, la noticia apareció como un rumor que luego fue confirmado. Washington Enterprises ha suspendido las transferencias y solicitado auditorías, decía un ticker en el teléfono de un ejecutivo, y la frase se expandió. Harrison, fuera de su guión, trató de improvisar. Se acercó al atril, pidiendo permiso con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Queremos pedir disculpas a la señora Washington y a cualquiera que se haya sentido ofendido, dijo, de manera mecánica. Sus palabras cayeron en el espacio vacío que había creado la orden ejecutiva de Jamal. La sala sospechó entonces que no bastaría solo con una frase de contrición. La petición de disculpa pública fue el primer gesto, pero la suspensión del acuerdo lo transformó en una negociación forzada por la evidencia. Madison publicó otro story con la disculpa de su padre, pero el algoritmo corría más rápido que la confianza. En redes, los espectadores más atentos ya comparaban el clip original con la cadena de consecuencias. La gente empezó a comentar no solo el episodio en sí, sino la estructura que lo permitió. ¿Cómo una familia con poder puede determinar quién entra y quién no? ¿Qué mecanismos existían para hacerles rendir cuentas? La conversación, que había empezado como un incidente social, se estaba convirtiendo en debate sobre responsabilidad corporativa. En ese momento, Dorothy se levantó con lentitud y cruzó la sala. No fue para humillar, no fue para celebrar la suspensión. Su objetivo era sencillo y duro: visibilidad institucional. Subió al estrado donde Harrison acababa de intentar enmendar, y habló con voz clara. No busco que nadie pierda su reputación por completo. Exijo, sin embargo, que se pongan medidas verificables. No bastan palabras. Queremos acciones que impidan que otros sufran lo que yo he sufrido esta noche. Sus palabras no tenían la aspereza de la venganza, tenían el acero de la exigencia paciente. El murmullo subió de tono. Algunos aplaudieron de manera seca, otros miraron hacia sus teléfonos. La doctora Santos se acercó, y con la autoridad de la institución, propuso la creación de una mesa de trabajo entre el hospital, Washington Enterprises y representantes comunitarios para definir criterios de inclusión y supervisión. Fue un intento público de canalizar la crisis hacia una solución estructurada. Mientras tanto, en la cabina de prensa, Michelle Torres tecleó: la señora Dorothy Washington ha exigido medidas verificables. Washington Enterprises invocó la sección 12.7 y suspendió transferencias. Blackwood Tech queda bajo investigación preliminar. Era la nota cruda, el resumen perfecto de una escalada que había sido una humillación social, y que ahora era una cuestión de contratos y procedimientos. Harrison, contra toda previsión, se acercó otra vez a Dorothy. Esta vez no fue el orgullo lo que hablaba, sino la ruta de sobrevivir sin perder todo. Ofrecemos un donativo adicional a la fundación del hospital y apoyo para cursos de inclusión, dijo. Fue una oferta rápida, sobada por su equipo, una respuesta de manual de relaciones públicas. Dorothy miró el gesto con la calma de quien sabe que las buenas intenciones no bastan. Aceptaré discutir medidas concretas, respondió. Pero no acepto que esto se convierta en una acción performativa. Quiero auditoría externa, objetivos claros y supervisión trimestral por parte de una entidad independiente. Pronunció las palabras con la precisión de quien conoce los mecanismos que hacen que la palabra se vuelva norma. Aquel momento, la exigencia pública ante la familia más poderosa del evento, activó algo más que una respuesta corporativa. Generó una pregunta en voz baja. ¿Qué permite a una persona en posición de privilegio humillar a otra en un entorno que se supone benéfico? Y sobre todo, ¿qué hace el que tiene poder cuando esa humillación golpea a su madre? El silencio que siguió fue ruidoso. Jamal, a cientos de kilómetros pero presente por decisión y por red, tomó la decisión que ya había comenzado a formarse en su cabeza. Si el acuerdo de 900 millones era una columna vertebral para la expansión, no iba a ser una columna sin control.
Ordenó que se paralizara el próximo desembolso, que se solicitara un informe forense sobre la conducta de todos los subcontratistas implicados, y que la firma de Washington se reservase para revisar la relación con Blackwood Tech, el subcontratista de 47 millones. Pidió que en cualquier negociación futura se incluyeran cláusulas específicas, formación obligatoria, auditorías externas independientes y metas anuales de diversidad verificables. La sala escuchó la noticia por el altavoz cuando el comunicado llegó a las manos de la organización. Fue entonces cuando la frase del título pudo leerse en sentido literal. 5 minutos después de la humillación, la decisión ejecutiva que afectaba 900 millones estaba en marcha. No era un ajuste personal, era una maniobra corporativa que usaba el peso de la economía como herramienta de respuesta. Harrison intentó recomponer la escena con un gesto amplio. Estamos dispuestos a trabajar y a aprender. No queremos que la obra se paralice. Su voz buscó consenso. Pero Jamal había dado la señal de que no aceptaría solo palabras. Fue el inicio de una negociación pública, porque todo ocurría ante cámaras, testigos y dispositivos que registraban cada movimiento. El tono cambió. De gala benéfica a sala de tribunal mediático. Los asistentes, que eran ejecutivos de otras empresas, se intercambiaron miradas medidoras. Algunos empezaron a hablar de contingencias y contratos, anotando mentalmente el impacto económico de una ruptura. La doctora Santos, con la gravedad que la ocasión pedía, propuso un comité mediador que incluyera a representantes del hospital, a Washington Enterprises y a una firma de auditoría independiente, para evaluar el daño y las medidas necesarias para reanudar el flujo de fondos con condiciones. Antes de que se firmara nada, la noche ya tenía nuevos protagonistas. La evidencia grabada por un teléfono, la llamada invocando la sección 12.7 y la presencia implacable de la opinión pública. La gala, que debía ser una noche para celebrar la filantropía, había sembrado un conflicto con implicaciones tangibles para el desarrollo de la sanidad local. En un rincón, Preston se apoyó en la columna y miró a su hermana Madison con una mezcla de culpa y confusión. Ella, que había convertido el instante en contenido, ahora veía cómo su impulso por viralizar la escena había precipitado una tormenta que podría arrastrar inversiones, empleos y la reputación de su familia. Catherine, por su parte, ensayó una entrevista donde repetiría las mismas palabras que ahora se sentían inadecuadas. James Brooks, el fotógrafo, apagó su cámara por primera vez en la noche. Había tomado docenas de imágenes, pero aquella que sabía que circularía no le dio alegría. Sacar una foto no era lo mismo que reparar la humillación. A su alrededor, el personal del hospital calculaba daños y tiempos. La obra, el andamio futuro de la expansión, quedó pendiente de una decisión que venía de la combinación de indignación personal y peso económico. La decisión de invocar la cláusula no cerraba el capítulo, lo abría de par en par. Suspender un pago no es lo mismo que cancelar definitivamente. Requiere pasos, informes, auditores y mesas de negociación. Sin embargo, el gesto tenía efecto inmediato. Congeló un movimiento que se suponía irreversible, puso en estado de alerta a contratistas y dejó a la familia Blackwood con la necesidad urgente de demostrar que su arrepentimiento no era solo performativo. En la salida del salón, tras luces y cámaras, Dorothy caminó con la serenidad de quien dejó una marca que no buscó causar daño, sino exigir responsabilidad. No se marchó con el orgullo herido incapaz de hablar. Se marchó con un plan en mente, consciente de que lo que empezaba esa noche requeriría seguimiento, informes y supervisión. Había sembrado algo que no sería cosecha fácil, la demanda de que la dignidad tuviera consecuencias estructurales. La noche terminó para algunos con la música que intentó sonar más alta. Para otros, continuó en cadenas de mensajes y pantallas llenas de notificaciones. El evento benéfico aún contaba con compromisos, pero el mapa de la toma de decisiones había cambiado. La economía, aquella maquinaria aparentemente neutra, se había activado como palanca de responsabilidad frente a un acto de exclusión. Mientras los invitados abandonaban el salón, algunas voces ya hablaban de lecciones aprendidas. Otras, de una batalla política por la reputación y la ejecución de un proyecto vital.
Las imágenes circulaban. Los mensajes oficiales se redactaban en paralelo. Y en algún despacho, Jamal cerró su portátil con una mezcla de fatiga y resolución. Su decisión había sido tomada en minutos, pero la ejecución requeriría tiempo. Sabía que no bastaría con paralizar pagos. Era necesario construir un andamiaje de medidas verificables para que la lección se tradujera en cambio sostenido. Esa noche no se firmó nada definitivo. Se acordaron pasos iniciales, se impusieron condiciones y se anunciaron investigaciones preliminares. En el aire quedó una pregunta que, semanas después, seguiría vigente en foros, asambleas comunitarias y mesas de negociación. ¿Puede la dignidad de una persona convertirse en motor de reforma institucional cuando se combina con el poder económico responsable? Dorothy había plantado la semilla. La ciudad, con sus estructuras, empezaba a preguntarse cómo regarla. Comenta si has presenciado algo parecido, y suscríbete para seguir historias que muestran cómo la dignidad puede mover montañas. La mañana siguiente Al-Ghala amaneció con la ciudad dividida entre titulares y conversaciones en pasillos. Las imágenes del vídeo recorrían cafeterías, despachos y redes, el dedo de Harrison, la sonrisa de Madison, el broche de Dorothy en primer plano. Pero lo que esas imágenes no mostraban era la sala de juntas donde, horas después, se decidió el curso económico que marcaría los meses venideros. En Washington Enterprises, Jamal reunió a su equipo en una sala amplia con vistas al río. Había cafés, una pizarra llena de puntos, y un silencio cargado de cálculo. No podemos permitir que la reputación de la empresa se convierta en un cheque en blanco, dijo. No fue retórica, fue orden. Activar sección 12.7 significaba algo más que detener transferencias. Implicaba abrir un proceso con reglas claras, plazos y actores independientes. Jamal pidió que se redactara un memorándum de intención que dejara claro que el proyecto de 900 millones no seguiría su curso tal cual hasta que hubiese comprobación objetiva de medidas correctoras y de gobernanza. En la práctica, suspendió la formalización del acuerdo hasta que las condiciones exigidas quedaran documentadas y verificadas. Mientras tanto, en la casa Blackwood, la tensión era de distinta naturaleza. Harrison había pasado la noche en vela, con el informe de relaciones públicas en la mesa, y la sensación de que cada palabra sería diseccionada. Catherine llamaba a asesores y managers de crisis. Madison veía cómo los seguidores le enviaban mensajes que oscilaban entre el apoyo y el reproche. Preston, más callado, oía el goteo de la responsabilidad por primera vez con la claridad de quien recibe un golpe y se cuestiona el mundo que lo formó. La presión pública se convirtió en un tablero de negociación. La doctora María Santos, consciente de la necesidad de no paralizar obras que afectarían a pacientes futuros, pidió un marco que conciliara dos prioridades: proceder con prudencia para no legitimar un agravio, y evitar un colapso que dejase en suspenso infraestructura crítica. Propuso la creación de una mesa de trabajo tripartita, representantes del hospital, un equipo designado por Washington Enterprises, y una entidad de auditoría independiente que supervisara las medidas y emitiera informes trimestrales. La idea fue recibida con alivio por algunos y con escepticismo por otros. Nadie quería ser cómplice de una aparición pública sin consecuencias reales. En la primera reunión formal, celebrada en un salón sobrio y con micrófonos, se leyó, fría y precisa, la invocación de la sección 12.7. No era solo letra. Era la llave que abría un proceso. Suspensión provisional de desembolsos, revisión forense de los criterios de selección de subcontratistas, auditorías de conducta empresarial y la posibilidad de exigir reconfiguración del contrato si las irregularidades o las faltas a los estándares no eran corregidas. La cláusula actuó como un interruptor que transformó una afrenta social en una obligación corporativa con consecuencias medibles. La prensa cubrió la sesión como si fuera una audiencia. Michelle Torres y otros cronistas retransmitían signos, gestos y frases. Harrison, que había entrado con el paso de quien cree que las disculpas pueden ser un bálsamo inmediato, descubrió que la disculpa era ahora el punto de arranque de un proceso escrupuloso que implicaba auditorías, números y plazos. No lo hicimos con mala intención,
dijo en un tono que sonó más mecánico que sincero. Pero las palabras, en aquel contexto, ya no bastaban. Dorothy estaba presente, sentada con compostura, y en su mirada se leía claramente que su prioridad era la verificación. La mesa de trabajo redactó en conjunto un documento público, un memorándum de entendimiento que recogía las medidas iniciales. Entre ellas figuraban la obligación de Blackwood Tech de aceptar auditorías externas trimestrales, la formación obligatoria para directivos y equipos sobre inclusión y conducta, la creación de un comité de supervisión integrado por la Fundación Washington, como órgano independiente de vigilancia, representantes del hospital y una organización comunitaria, y la definición de metas verificables de participación de contratistas minoritarios, con un horizonte de 12 meses que incluía un objetivo inicial del 30% de participación en nuevas contrataciones o subcontrataciones vinculadas al proyecto. Todas las partes firmaron, no un contrato definitivo, sino un compromiso público que condicionaba la reanudación del flujo de fondos a la verificación de avances tangibles. La firma del memorándum tuvo un efecto inmediato en las redes. No era la cancelación definitiva del proyecto de 900 millones, pero sí era la paralización del plan original. Sin la aprobación de Washington Enterprises, no había garantías de continuidad. Para algunos la decisión de Jamal fue radical, para otros, necesaria. En el terreno institucional, la suspensión obligó a Blackwood Tech a enfrentar una realidad incómoda. Su subcontrato por 47 millones estaba ahora bajo escrutinio. Si Blackwood quería mantener esa porción, debía demostrar que era capaz de ajustarse a estándares que iban más allá de la intención declarativa. La reacción interna de Blackwood Tech no fue homogénea. Un grupo de ejecutivos defendió la necesidad de cooperar y proponer un plan de remediación que incluyera cambios en procesos de compras, formación y transparencia. Otro grupo, más reacio, consideró que la situación respondía a una narrativa pública que podía resolverse con campañas de imagen. Harrison quedó dividido entre la defensa reputacional y la necesidad de demostrar cambios estructurales. Fue Preston quien, en privado, articuló lo que muchos sentían. No vale solo decir que vamos a cambiar. Hay que mostrar cómo lo vamos a hacer. Era una frase simple, pero con peso de conversión. El plan de remediación que Blackwood presentó en semanas posteriores fue extenso en objetivos y mesurado en compromisos concretos. Reasignación parcial del trabajo de integración de sistemas para abrir consorcios con empresas minoritarias, presupuesto para programas de capacitación, la contratación de un director de diversidad y compliance con facultades reales y presupuesto propio, y la aceptación de un mecanismo de verificación externa. En esa hoja de ruta se incluyó la posibilidad de que parte del paquete de 47 millones fuese gestionado mediante consorcios liderados por firmas diversas, con subcontrataciones verificables y contratos auditables públicamente. El hospital, la Fundación Washington y la entidad auditora acordaron un cronograma para evaluar los avances. Informes trimestrales públicos, reuniones semestrales con la comunidad y la posibilidad de cesar relaciones contractuales si los compromisos no se cumplían. No fue un camino llano. En las semanas que siguieron surgieron tensiones técnicas. Los equipos de ingeniería señalaban que la reestructuración de contratos podía retrasar plazos. Proveedores argumentaban que las condiciones nuevas añadían costes. Algunos consejeros del hospital presionaban para buscar alternativas de proveedor ante la incertidumbre. Dr. María Santos, en su papel de puente, defendió la idea de que la mejora de procesos y la inclusión no debían ponerse en contraposición con la entrega del servicio. Si la reforma nos cuesta tiempo, que sea para ganar confianza, dijo en una sesión con el comité directivo. Era una apuesta por la sostenibilidad institucional, antes que por la rapidez. La auditoría inicial, encargada a una firma externa seleccionada por consenso, indefinido, encontró lo que muchos sospechaban: procedimientos de contratación opacos, preferencias informales hacia ciertos proveedores, y una cultura interna que no había priorizado la formación en inclusión. El informe no contenía acusaciones penales,
ofrecía evidencias de prácticas que vulneraban estándares de igualdad y de transparencia. Fue un diagnóstico que exigía cambios sistémicos, desde la forma de publicar licitaciones hasta la adaptación de criterios de evaluación técnica que favorecieran la competencia de empresas diversas. Con los resultados en la mesa, Washington Enterprises marcó etapas concretas para reanudar su apoyo. No bastaría una disculpa ni un donativo adicional. Las condiciones incluían la aceptación de las auditorías trimestrales, la publicación de un plan de acción público y verificable, y la reasignación de una porción del subcontrato para la creación de consorcios liderados por proveedores minoritarios. Además, la Fundación Washington se reservó la facultad de supervisar el cumplimiento y emitir informes públicos anuales que estarían disponibles para la comunidad y para el hospital. La lógica era simple. Si un proyecto implicaba 900 millones y afectaba a infraestructura sanitaria para una ciudad, la rendición de cuentas debía ser proporcional. En lo personal, la familia Blackwood experimentó cambios que no cabían en un comunicado de prensa. Harrison, en un diálogo breve con Dorothy, admitió que su reacción había sido instintiva y errónea, y reconoció la necesidad de aprender. La conversación fue difundida posteriormente por algunos medios, pero lo que ocurrió tras las cámaras fue más relevante. Harrison empezó a asistir a sesiones de formación, en parte por presión pública, y en parte por una convicción nueva. Preston, que se inscribió en un programa de sensibilidad y negocios comunitarios propuesto por la Fundación Washington, escribió un ensayo sobre privilegio que circuló entre ejecutivos como ejemplo de proceso de aprendizaje. Madison, por su parte, pivotó su contenido. Pasó de publicar reacciones superficiales a promover historias de empresas locales lideradas por personas de la comunidad. Una decisión que perdió likes rápidos, pero ganó respeto en audiencias críticas. Dorothy mantuvo su postura. No buscaba venganza, quería garantías. Se convirtió en una presencia activa en la mesa de trabajo, alternando peticiones firmes con gestos de apertura para que el proceso funcionara. En varias reuniones insistió en que las medidas tuviesen métricas claras, plazos para la reasignación del subcontrato, evidencia de contratación de empresas minoritarias y la certificación de los programas de formación. Su enfoque era metódico. Para ella, la indignación había sido transformada en política pública dentro de un proyecto privado. No pido castigo, dijo en una reunión pública. Pido prevención. No quiero que esta escena se repita. En la ciudad, la conversación se transformó. Lo que había comenzado como un clip viral, devino en una discusión seria sobre cómo se estructuran contratos públicos-privados y qué mecanismos de control existen para evitar que la exclusión social se traduzca en decisiones contractuales. Organizaciones comunitarias solicitaron participación en comités, se organizaron foros y se exigió que los informes de la Fundación Washington fuesen accesibles. La conversación dejó de ser solo moral y pasó a ser técnica. Cómo medir la diversidad en contratación, cómo auditar procesos y qué indicadores usar para evaluar eficacia. Los 3 primeros meses fueron de ajustes. Blackwood Tech lanzó un programa de capacitación interna, contrató a un director de cumplimiento y comenzó a publicar anuncios de subcontratación en plataformas orientadas a empresas diversas. Se crearon consorcios donde pequeñas compañías con experiencia local participaban en pujas para trabajos concretos. La Fundación Washington abrió un canal de recepción de quejas y de propuestas comunitarias que alimentó el diseño de políticas de contratación. Un comité técnico revisó los criterios de evaluación para priorizar no solo capacidades técnicas, sino también prácticas laborales y planes de inclusión. Hubo resultados tempranos y visibles. Pequeñas firmas locales ganaron contratos para instalaciones auxiliares. Talleres de formación se impusieron en la programación de Blackwood Tech, y la transparencia obligó a la empresa a publicar informes trimestrales. No todo fue perfecto. Algunos proyectos sufrieron retrasos menores. Proveedores que antes dominaban el tablero tuvieron que subcontratar trabajos y ajustarse a nuevas exigencias. Pero la dirección del cambio era palpable. Lo que hasta hace poco había sido discrecionalidad de poder, pasó a ser un proceso regulado y visible.
6 meses después de aquella noche en la gala, la ciudad fue testigo de una ceremonia discreta, una inspección y presentación de avances en la obra del hospital. No era una inauguración, sino un acto de transparencia. En el lugar, se vieron cascos nuevos, vehículos de obra con logos de consorcios locales, y una pancarta que mostraba los compromisos firmados. Un panel público indicó los indicadores principales: porcentaje de trabajo adjudicado a empresas diversas, número de formaciones realizadas y cronograma de auditorías. Las cifras, reales, verificadas, no eran perfectas, pero mostraban tendencia. El objetivo inicial del 30% de participación en contratistas minoritarios estaba en proceso, y en ciertas partidas había sido alcanzado o superado. En otras, se necesitaba más tiempo y más apoyo técnico. Preston apareció en aquella jornada junto a Madison. Él asistía ahora a clases de gestión de contratos comunitarios impulsadas por la Fundación Washington. Ella entrevistaba a líderes de pequeñas empresas para su plataforma. Harrison, visiblemente más sereno, pronunció una disculpa pública más larga y menos ensayada que la anterior. No era un gesto performativo. Habló de su aprendizaje y de la responsabilidad de transformar la empresa. Catherine permaneció a su lado, con gestos de contención, y la familia en su conjunto empezó a mostrarse dispuesta a participar en las iniciativas de formación. Fue un cambio tangible. La familia que había provocado la humillación ahora tomaba parte activa en la reparación. La obra siguió adelante con ajustes. El equipo técnico del hospital, supervisado por el comité, logró reprogramar hitos para acomodar la reestructuración de contratos. Los servicios no quedaron paralizados. Se implementaron medidas provisionales y acuerdos puente para mantener operaciones críticas. La doctora María Santos, que había abogado por la prudencia desde el primer día, agradeció la colaboración cuando se pudieron estabilizar entregas esenciales. No se trata de señalar culpables eternamente, dijo en una charla con vecinos, sino de construir estructuras que impidan que actitudes individuales dañen procesos que salvan vidas. La Fundación Washington publicó su primer informe trimestral, con datos y análisis. Además de indicadores de contratación, incluyó testimonios de pequeñas empresas beneficiadas, un mapa de transparencia con contratos y pagos, y una sección de recomendaciones para políticas futuras. La publicación fue celebrada por organizaciones civiles como un paso hacia la rendición de cuentas real. No era perfectible, explicaban, pero sí ejemplar en su transparencia y en la combinación de medidas preventivas y correctoras. En el plano mediático, Madison cambió su narrativa. Sus vídeos pasaron a explicar procesos, a dar voz a proveedores locales y a hacer piezas sobre cómo acceder a licitaciones. El alcance de su audiencia se transformó. Perdió algunos seguidores superficiales, pero ganó otros más comprometidos. Su cambio no fue gratuito. Estuvo acompañado de charlas públicas sobre responsabilidad y del apoyo a iniciativas de mentorización empresarial. Aún con avances, las tensiones persistieron. Hubo quienes cuestionaron que Washington Enterprises tuviera tanto peso en decisiones que afectaban al hospital. ¿Era correcto que un contratista condicionase desembolsos? Otros replicaban que la responsabilidad que acompaña al poder exige que se ejerza con criterios éticos y de transparencia. En foros ciudadanos se debatió una lección más amplia: la necesidad de mecanismos institucionales que impidan que agravios individuales se traduzcan en impacto económico sin supervisión. Mientras tanto, la relación entre Dorothy y Jamal se mantuvo en una zona de pragmatismo afectuoso. Ella asistía a algunas sesiones de la fundación como observadora, y en ocasiones, intervenía para recordar que la dignidad no es un eslogan. Las medidas se deben verificar, decía, con esa voz que había quitado la solemnidad al acto de humillación y la había puesto en la forma de política. Jamal, por su parte, habló en varias mesas de negocios sobre la importancia de la gobernanza. No buscaba protagonismo, buscaba transformar una ofensa en un cambio de prácticas. En la comunidad, surgieron efectos colaterales positivos. Pequeñas empresas, antes excluidas de procesos, consiguieron contratos que les permitieron contratar personal adicional.
Asociaciones civiles obtuvieron fondos para ofrecer formación técnica. Se crearon programas de mentoría liderados por profesionales del hospital y por ingenieros de Blackwood Tech que aceptaron participar voluntariamente en la enseñanza. El impacto económico y social se empezó a percibir a pie de obra. No todo fue ganancia inmediata. Para algunos trabajadores y para proveedores que perdieron contratos, la transición fue dolorosa. Había resentimientos, pero la narrativa dominante cambió. La dignidad herida de una mujer mayor había activado mecanismos que, si bien tardarían en consolidarse, producían efectos reales y verificables. La ciudad empezó a mirar los contratos con una mirada distinta. Ya no eran documentos técnicos únicamente, sino vectores con capacidad para reproducir exclusión o para generar inclusión. En ausencia de dramatismos, la transformación fue más humana que épica. Harrison participó en formaciones, a veces con vergüenza, a veces con esperanza. Preston encontró un propósito profesional vinculando su formación a la comunidad. Madison se responsabilizó de su alcance. Catherine aprendió a moderar los impulsos de imagen. Dorothy continuó cumpliendo un rol de vigilancia y de exigencia mesurada. Dr. María Santos, agotada en ocasiones pero firme, fue el puente que equilibró necesidades de salud pública y exigencia ética. A los 6 meses, cuando se publicó el segundo informe de auditoría, los resultados mostraron progresos verificables. Se confirmaron reasignaciones de partes del subcontrato de 47 millones a consorcios donde empresas minoritarias tenían participación real. Se verificó la realización de múltiples cursos de formación con acreditación, y los informes de transparencia demostraron que la Fundación Washington supervisaba de manera regular el cumplimiento de las medidas. Las cifras no cerraban perfectas, pero la tendencia era clara: mejores procesos, más inclusión y una supervisión activa que antes no existía. La lección que quedó en la ciudad no fue simple ni unívoca. No hubo héroes absolutos ni villanos demonizados. Hubo decisiones, mecanismos y consecuencias. La humillación que había comenzado como gesto social se convirtió en detonante de cambios estructurales porque combinó 3 elementos: evidencia pública, el clip que registró el agravio, la voluntad de quien detenta poder económico para condicionar su apoyo y la capacidad institucional de articular medidas verificables. Sin uno de esos elementos, quizá la noche habría quedado en un escándalo efímero. La historia no terminó con una sola firma ni con una ceremonia de reconciliación que cerrara capítulos para siempre. Fue un proceso de varios frentes, con fricciones y aciertos. El proyecto de expansión continuó, pero no sin transformación. Los contratos se volvieron más abiertos. Los equipos locales pasaron a ocupar espacios que antes no les pertenecían. La supervisión pública se instaló como norma. Dorothy, que aquella noche había sufrido la exclusión, terminó siendo la figura que encarnó la exigencia de que la dignidad tuviera consecuencias prácticas. En una entrevista pública, varios meses después, Jamal dijo algo que sintetizaba lo que había ocurrido. Tener poder implica responsabilidad. Si no utilizas ese poder para proteger a quienes son vulnerables, ese poder legitima lo que no debe legitimarse. Fue una frase simple. Pero lo que siguió a esa frase, auditorías, reasignaciones, formación y supervisión, fue la prueba de que la palabra se había convertido en política. No hubo final perfecto. Aún con avances, quedaban tareas: consolidar porcentajes de contratación, asegurar que las prácticas se mantuvieran en el tiempo y que las políticas no se diluyeran con cambios de administración. La Fundación Washington planteó un plan de seguimiento a 5 años. La mesa de trabajo se transformó en un comité permanente, y la ciudad, vigilante, mantuvo la conversación viva. La noche en la gala quedó en la memoria colectiva con una imagen que ya no era solo la del agravio. Era también la de una mujer que, sin buscar estridencias, reclamó que la dignidad sea un estándar que tenga mecanismos de cumplimiento. Su nombre apareció en informes, en reuniones de contratistas y en foros comunitarios como ejemplo de cómo una respuesta responsable al poder puede forjar cambios. Aquel episodio enseñó algo esencial. La economía tiene una capacidad real
para exigir responsabilidad cuando el poder que la moviliza se utiliza con criterios de justicia y transparencia. Pero exigió, también, trabajo sostenido, vigilancia ciudadana y medios para convertir la indignación en medidas comprobables. Cuando los obreros colocaron la última viga visible en la parte inaugurada del hospital, algunos de los rostros que miraban eran de pequeños empresarios que meses antes no habrían figurado en las listas de proveedores. Terwile. El ruido de taladros se mezclaba con conversaciones de planificación. La ciudad respiró, no con alivio absoluto, sino con la conciencia de que la dignidad de una persona había empujado a un cambio que ahora necesitaba ser cultivado. Y en una sala pequeña, Dorothy miró desde la ventana la obra que avanzaba a su ritmo, sin estridencias. No celebró la caída de nadie. Celebró una obligación cumplida. Que lo que ocurrió aquella noche no quedara en un gesto aislado, sino que diera origen a reglas que, con trabajo y vigilancia, podrían impedir que se repitiera. Fue un final abierto, realista y por eso esperanzador. La herida se convirtió en política pública y la ciudad, desde entonces, supo que la exigencia de dignidad merecía ser registrada, verificada y seguida.